Dicen que el cuerpo no miente, y el de Isabel Tudor contaba una historia que nadie quiso escuchar mientras vivía. Su piel era un mapa de 4 décadas de veneno absorbido gota a gota, sus huesos teñidos de gris por el plomo que había ingerido cada mañana al pintarse el rostro, su vientre hinchado por tumores que habían crecido en lugar de los hijos que nunca tuvo. En marzo de 1603, cuando los médicos prepararon su cuerpo para el entierro, encontraron algo que los hizo retroceder con espanto. No era solo la muerte lo que contemplaban. Era la historia completa de una mujer que había elegido envenenarse lentamente antes que mostrar una sola imperfección. Sus órganos estaban teñidos de un color grisáceo antinatural, su sangre espesa como melaza, sus entrañas repletas de masas que parecían bebés de plomo que nunca habían respirado. Ya no era la reina virgen, ya no era Gloriana, ya no era la mujer que había derrotado a la armada invencible. Solo quedaba el cadáver de una anciana que había convertido su propio cuerpo en un monumento a la vanidad y al miedo. Su rostro, esa máscara blanca que había fascinado a Europa, se desmoronó al primer contacto, revelando bajo la pintura de plomo una piel negra y putrefacta que llevaba años muriendo en vida. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una niña de 3 años que vio caer la cabeza de su madre y aprendió, en ese momento, que ser mujer en el poder significaba elegir entre amor y supervivencia. Elizabeth nació el 7 de septiembre de 1533 en Greenwich, como la hija dorada de Enrique VIII y Ana Bolena. Su padre había roto con Roma, había desafiado al Papa y había dividido Inglaterra por amor a su madre. Pero cuando Ana no le dio el heredero varón que necesitaba, el amor se convirtió en odio, el matrimonio en traición y la corona en hacha. Isabel tenía apenas 2 años y medio cuando su padre mandó ejecutar a Ana Bolena. No hay registro de si la niña presenció la ejecución, pero sí sabemos que esa misma tarde fue declarada bastarda y apartada de la línea sucesoria. En un solo día, perdió a su madre, su legitimidad y su futuro. Lo que ganó fue una lección que la acompañaría toda la vida. En el juego del poder, las mujeres que aman demasiado pierden la cabeza. Creció lejos de la corte, educada por tutores que le enseñaron latín, griego, francés, música y teología, pero también algo más siniestro, a desconfiar del amor, a ver el matrimonio como una trampa, a entender que su cuerpo no le pertenecía sino al Estado. A los 8 años ya hablaba 4 idiomas y componía versos, pero también había desarrollado una coraza emocional que la protegería tanto como la destruiría. Su padre murió cuando ella tenía 13 años, dejándola nuevamente en la línea sucesoria detrás de su hermano Eduardo. El niño rey murió a los 15 años, y tras el breve y desastroso reinado de Juana Grey, ascendió al trono su hermanastra María, quien inmediatamente intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra. Isabel sobrevivió 5 años bajo la sombra de María la Sangrienta, fingiendo conversiones, evitando complots, caminando en la cuerda floja entre la herejía y la traición. Cuando María murió sin hijos en 1558, Isabel se encontró con una corona que había costado la vida a todas las mujeres de su familia, y juró que ella sería diferente, que ella sobreviviría. No sabía que para sobrevivir tendría que convertirse, lentamente, en un cadáver viviente. En 1562, la viruela atacó a Isabel con ferocidad. Cuando se recuperó, había ganado la batalla contra la muerte,
pero había perdido su rostro perfecto. Las cicatrices profundas la aterrorizaron. Fue entonces cuando descubrió la cerusa veneciana, una pasta hecha con carbonato de plomo, vinagre y clara de huevo que proporcionaba una blancura sobrenatural. Cada mañana, sus doncellas le extendían capas gruesas por rostro, cuello y escote. El resultado era una apariencia etérea, casi divina. Los embajadores escribían sobre su belleza sobrenatural. Los poetas la comparaban con diosas. Su blancura se convirtió en símbolo de pureza y poder. Isabel había encontrado su arma secreta, un veneno que la hacía irresistible mientras la mataba lentamente. Al principio, los efectos fueron sutiles: fatiga, dolores de cabeza, alteraciones digestivas. Isabel los atribuyó al estrés del gobierno, porque había descubierto algo más poderoso que cualquier ejército, una imagen que la convertía en diosa viviente. El plomo se acumulaba en sus tejidos, destruyendo su cuerpo célula a célula. Durante los primeros años de su reinado, Isabel mantuvo la apariencia de que el matrimonio era una posibilidad. Recibió propuestas de toda Europa: Felipe II de España, el archiduque Carlos de Austria, Erik Cottage de Suecia. Pero la oferta más tentadora llegó desde dentro de Inglaterra, de Robert Dudley, conde de Leicester. Dudley era todo lo que Isabel había aprendido a temer: apuesto, carismático, ambicioso y peligrosamente atractivo. Lo había conocido desde la infancia, y entre ellos había surgido algo que ella no se permitía nombrar, una atracción que iba más allá de la política, más allá del cálculo. Amor. Pero Isabel había visto lo que el amor le hizo a su madre. Había visto cómo Ana Bolena perdió primero el favor del rey y luego la cabeza. Había aprendido que las reinas que aman se vuelven vulnerables, que los maridos se convierten en reyes, que el poder compartido es poder perdido. Así que mantuvo a Dudley cerca, pero nunca lo suficiente. Lo amó en la distancia, pero nunca se entregó. Para compensar la frustración emocional, intensificó su rutina de belleza. Ya no se conformaba con la cerusa veneciana. Sus ojos los maquillaba con kohl, un pigmento egipcio hecho con galena triturada, rica en sales de plomo. Sus labios y mejillas los pintaba con carmín que contenía mercurio. Su desmaquillante era una mezcla de cáscaras de huevo, alumbre y más mercurio. Cada elemento de su rutina diaria era una dosis de veneno. El plomo atacaba su sistema nervioso y digestivo. El mercurio destruía su memoria y alteraba su estado de ánimo. El arsénico, presente en pequeñas cantidades en varios de sus cosméticos, se acumulaba en su cabello y uñas. Isabel se estaba convirtiendo en una obra de arte tóxica, una Venus de plomo que fascinaba y se autodestruía. Pero los efectos aún no eran visibles. Su piel mantenía esa blancura perfecta que la diferenciaba de cualquier otra mujer de Europa. Su imagen se multiplicaba en retratos, monedas, grabados y canciones. Se había convertido en un mito viviente, en una diosa terrestre. Y cada día que mantenía esa perfección, cada día que rechazaba el matrimonio, cada día que gobernaba sola, estaba demostrando algo revolucionario: que una mujer podía ser poderosa sin ser propiedad de ningún hombre. El precio era su cuerpo, pero Isabel había decidido que valía la pena pagarlo. A medida que pasaban los años, el veneno mostró sus verdaderos efectos. La piel de Isabel se había vuelto gris y áspera bajo el maquillaje. El plomo había matado sus folículos pilosos, causándole calvicie casi total. Sus dientes se oscurecieron y cayeron.
El plomo tiñó sus huesos de gris antinatural. Su sistema nervioso mostraba deterioro, temblores, confusión, cambios de humor. El mercurio atacaba su memoria. Isabel olvidaba nombres, fechas, conversaciones. Para 1590 necesitaba 2 horas cada mañana para maquillarse. Sus doncellas aplicaban capa tras capa hasta crear una máscara blanca perfecta. Pero retirarla cada noche era doloroso. La piel se descamaba y sangraba. Lo más cruel era que ya no podía prescindir del maquillaje. Sin él, su rostro era una pesadilla de úlceras y piel muerta. La máscara de belleza se había convertido en prótesis necesaria. Isabel ya no se maquillaba para estar hermosa, se maquillaba para parecer humana. Uno de los misterios más oscuros de la vida de Isabel era su virginidad. Oficialmente, nunca se había casado ni había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Pero los médicos modernos que han estudiado sus síntomas sugieren una explicación más siniestra. Es posible que Isabel sufriese de una malformación congénita que le impedía mantener relaciones sexuales normales. Algunos historiadores especulan que pudo haber nacido con agenesia vaginal, una condición que habría hecho físicamente imposible la penetración. Otros sugieren que los tumores causados por la intoxicación por plomo podrían haber deformado sus órganos reproductivos. Lo cierto es que, a medida que envejecía, el vientre de Isabel comenzó a hincharse de forma antinatural. Los médicos de la época atribuyeron la hinchazón a diversos factores: retención de líquidos, problemas digestivos, incluso embarazos fantasma. Pero nunca se atrevieron a examinarla de cerca. Isabel prohibía terminantemente que nadie, ni siquiera sus médicos personales, tocara su torso desnudo. Lo que no sabían era que el plomo, acumulándose durante décadas en su sistema reproductivo, había comenzado a formar tumores. Masas sólidas de tejido envenenado que crecían lentamente en su útero y ovarios. Su cuerpo, negado durante toda su vida la posibilidad de crear vida, se había llenado de muerte. El proceso era doloroso y humillante. Isabel sufría de cólicos constantes, sangrados irregulares y una sensación de peso en el abdomen que la obligaba a caminar encorvada. Sus vestidos tenían que ser ajustados constantemente para acomodar el crecimiento de las masas internas. Pero ella nunca se quejó públicamente. Había aprendido a sonreír mientras su cuerpo se autodestruía. En sus últimos años, desarrolló la costumbre de hablar con su vientre, susurrándole palabras que nadie más podía escuchar. Algunos cortesanos pensaban que había perdido la razón. Otros creían que hablaba con los hijos que nunca había tenido. La verdad era más perturbadora. Isabel había comenzado a personificar los tumores que la estaban matando, a tratarlos como si fueran los bebés que su cuerpo nunca había podido gestar. Su virginidad, que había sido su arma política más poderosa, se había convertido en una maldición física. El útero que había guardado para Inglaterra se había llenado de veneno. Los hijos que había sacrificado por el poder habían sido reemplazados por masas de plomo que la carcomían desde dentro. En los primeros meses de 1603, Isabel ya no podía ocultar su deterioro. Sus piernas, hinchadas por la retención de líquidos y la insuficiencia cardíaca, apenas la sostenían. Sus manos temblaban constantemente, y su memoria había quedado reducida a fragmentos inconexos de recuerdos. Pasaba horas mirándose en espejos empañados, tratando de reconocer en aquel rostro envejecido a la joven reina que había deslumbrado al mundo.
pero aún se maquillaba cada día. Aún se aplicaba las capas de ceruza veneciana, el kohl en los ojos, el carmín en los labios. Su rutina de envenenamiento diario se había convertido en un ritual religioso, en la única manera que conocía de seguir siendo Isabel Pirino, en lugar de convertirse simplemente en una anciana enferma y sola. En marzo, desarrolló una fiebre que no conseguía bajar. Sus médicos sugirieron que se acostara, pero Isabel se negó. Había desarrollado una fobia patológica a las camas, convencida de que si se acostaba, no volvería a levantarse. Pasó sus últimos días sentada en cojines en el suelo, rodeada de sus damas de compañía, susurrando nombres de personas que habían muerto décadas atrás. El 24 de marzo de 1603, poco después del amanecer, Isabel murió sentada en su silla, con la mirada fija en la ventana. Tenía 70 años y había reinado durante 44. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron: «Toda mi posesión por un momento más de tiempo». Pero su tormento no terminó con la muerte. Porque cuando los médicos comenzaron a preparar su cuerpo para el entierro, descubrieron la verdadera historia que había estado oculta bajo décadas de maquillaje y mentiras. Los médicos que embalsamaron el cuerpo de Isabel trabajaron en absoluto secreto. Lo que vieron en esa habitación cerrada del Palacio de Richmond nunca fue registrado oficialmente, pero los rumores se filtraron a través de sirvientes y cortesanos hasta llegar a los archivos diplomáticos de media Europa. Su piel, sin el maquillaje que la había protegido durante décadas, era un mapa de decoloraciones grotescas. Amplias zonas grisáceas se alternaban con parches de un negro profundo donde el plomo había causado necrosis. Su rostro, que había fascinado a reyes y poetas, era irreconocible, una masa de tejido muerto y ulcerado que se desmoronaba al tacto. Pero lo más impactante estaba en su interior. Su sangre tenía una consistencia espesa y un color grisáceo antinatural. Sus órganos, teñidos por décadas de envenenamiento, parecían hechos de metal oxidado. Su corazón, según un informe secreto conservado en los archivos vaticanos, tenía el tamaño de una nuez y estaba completamente rígido. Sus huesos, que deberían haber sido blancos o amarillentos, mostraban un tono gris plomizo que los hacía parecer más metal que calcio. El plomo se había incorporado literalmente a su estructura ósea, convirtiendo su esqueleto en una escultura tóxica de su propia vanidad. Pero el descubrimiento más horroroso estaba en su abdomen. Su útero, que debería haber albergado a los herederos de Inglaterra, estaba lleno de tumores sólidos del tamaño de bebés, masas informes de tejido envenenado que habían crecido en lugar de los hijos que nunca tuvo. Los médicos contaron al menos 5 tumores principales, cada uno con el peso aproximado de un recién nacido. Su estómago e intestinos estaban tan dañados por el mercurio que parecían bolsas de cuero agrietado. Su hígado se había endurecido hasta convertirse en una masa cristalina que sonaba como vidrio al golpearlo. Sus riñones eran pequeños bultos negros que se desmoronaron al extraerlos. Los médicos trabajaron durante días para limpiar y preservar lo que quedaba de la reina virgen, pero cada órgano que extraían era una nueva prueba de que Isabel había estado muriendo lentamente durante 4 décadas. No había sido una reina, había sido un cadáver con corona que había conseguido mantenerse en pie a base de voluntad y veneno. Los médicos que embalsamaron a Isabel recibieron órdenes estrictas de no hablar nunca de lo que habían visto. El consejo privado comprendió inmediatamente que revelar la verdadera condición del cuerpo de la reina
habría destruido el mito que había sostenido su reinado durante 4 décadas. En lugar de la autopsia real, se difundió una versión sanitizada que atribuía su muerte a causas naturales relacionadas con la edad. Se dijo que había muerto pacíficamente, sin dolor, con la serenidad de una santa. Los retratos póstumos la mostraron con el mismo rostro perfecto de mármol que había cultivado en vida. Su ataúd fue sellado inmediatamente y nunca se volvió a abrir. Isabel fue enterrada en la abadía de Westminster junto a su hermanastra María, bajo una lápida que las describía como mujeres de esperanza de resurrección. Pero en realidad, lo que se enterró aquel día no fue el cuerpo de una reina. Fue el cadáver envenenado de una mujer que había elegido la perfección artificial sobre la vida humana. Los cosméticos que la mataron siguieron siendo populares durante décadas. La cerusa veneciana no fue prohibida hasta 1634, 30 años después de la muerte de Isabel. Para entonces, había envenenado a miles de mujeres que, como ella, habían preferido una belleza tóxica a una piel imperfecta pero viva. Durante siglos, la historia recordó a Isabel Pilimambolu como la reina virgen, la mujer que sacrificó el amor personal por el bien de Inglaterra. Pero la verdad era más oscura. Había sido una mujer que se envenenó lentamente para mantener una imagen de perfección, que llenó su vientre de tumores de plomo en lugar de hijos, que convirtió su cuerpo en un monumento a la vanidad y el miedo. Isabel murió el 24 de marzo de 1603, pero su influencia perduró. Había demostrado que una mujer podía gobernar sola, pero también algo más siniestro, que el precio de la perfección puede ser la vida misma. Su obsesión se extendió por Europa. Las damas copiaban sus métodos, aplicándose cerusa veneciana hasta convertir sus rostros en máscaras de muerte. Se estimaba que más de 1000 mujeres murieron envenenadas por plomo solo en Francia, imitando la blancura de la reina virgen. Isabel había establecido un precedente peligroso. Mujeres poderosas debían mantener perfección sobrenatural, sin importar el costo. Su imagen inmaculada se convirtió en estándar imposible. Siglos después, sus huesos brillan con resplandor grisáceo bajo las luces del laboratorio, impregnados de plomo. Su esqueleto es un testamento metálico de lo que ocurre cuando el miedo a la imperfección se vuelve más fuerte que el instinto de supervivencia. Así mueren las diosas de plomo, no con gloria, sino con veneno.